Gracias, señor Intendenta Municipal. Continuando con el orden del día, resta solamente que dirija algunas palabras porque ya estamos finalizando esta sesión. Se ha expresado pormenorizadamente la señora Intendenta Municipal respecto a cada uno de los ítems que tienen que ver con el quehacer de este ejercicio legislativo y también con conceptos puntuales que hacen a nuestro compromiso político, a nuestra ideología y a nuestras convicciones. Compromiso, ideología y convicciones que naturalmente compartimos porque venimos trabajando más allá de las circunstancias que hoy nos toca vivir en Lobería, desde hace muchísimos años, cuando Diana era apenas una chica militante de la Juventud Peronista y a mí me tocaba sumarme al Partido Justicialista, siendo tal vez, como se dijo muchas veces, un recién llegado a la localidad de San Manuel y a la política loberense. Es cierto esto, que inmediatamente que me integré a la comunidad de San Manuel, también concomitantemente empecé a participar en política porque tenía en ese sentido ideas definidas, o por lo menos ya me había definido políticamente, y creía, como lo creo ahora, que el único camino posible era la participación política, la militancia y el compromiso. También los señores concejales han dicho su palabra, y eso, más allá de coincidencias o disidencias, lo que me parece lógico, yo creo que es necesariamente oportuno. Este Consejo Deliberante es el lugar del pluralismo. Por acá pasa la democracia y acá están representados a través de cada uno de los concejales todos los vecinos de Lobería. Por eso es necesario y es importante que todos puedan expresarse y decir su propia palabra. Recuerdo, para hacer una breve referencia al pasado, cuando en el año 87 me sumé en el mes de diciembre como concejal a este cuerpo, y allí me tocó, también por convicciones, hacer una reivindicación de todos los compañeros desaparecidos y repudiar paralelamente lo que era la ley de obediencia debida y de punto final. Después me tocó también, y con gobiernos que tuvieron nuestro signo político, pero que debo decir no compartían en su contenido la esencia fundamental del justicialismo, también me tocó, desde este mismo Consejo Deliberante, repudiar lo que fueron los indultos o el perdón desde el Estado a los genocidas. Creo que esto fue marcando una línea y de alguna manera pudimos posteriormente, porque así es la política, nos tocó ser 20 años oposición y un día, siempre por la decisión del vecino y del ciudadano, llegamos con Hugo al gobierno municipal de Lobería. Ahora, hace ya más de 10 años que estamos al frente de la gestión y en este momento, ante circunstancias extraordinarias, entiendo que enfrentamos una nueva etapa donde, en este caso, la compañera Diana tiene que dar su primer discurso porque le corresponde continuar el mandato y terminarlo en diciembre de 2015. En esta oportunidad, por razones que no viene al caso explicar, pero que son menores y, si se quiere, instrumentales, tal vez demoramos algo el inicio del periodo de sesiones ordinarias. Y no casualmente, tal vez porque nada es casual en la vida, quedamos en una fecha equidistante de dos sucesos, o de dos fechas también, que son simbólicas
o que tienen un simbolismo muy especial para todos los argentinos. Por un lado, el Día de los Veteranos y los Caídos de la Guerra de Malvinas, y por otro lado, que va a ocurrir dentro de poco, la Semana Santa. Uno de ellos, como es el caso de la Guerra de Malvinas, involucra al conjunto de los argentinos, creo yo que sin distinción, porque es un anhelo reivindicatorio aún insatisfecho, y la otra, la vinculada a la Semana Santa, si bien tal vez involucre más a la Grey católica, que goza de mayorías entre nuestros habitantes, nos propone año tras año la celebración de la resurrección, de un modo de vida basado fundamentalmente en la justicia y en el respeto por el otro. Estas dos fechas muestran, creo yo, descarnadamente la naturaleza humana. Malvinas, superando el mero análisis del marco bélico, que creo yo es censurable, porque ninguna guerra es buena, ni aun aquellos que pensaban que había guerras justas pueden, me parece, justificar de que haya alguna guerra justa, cuando en la guerra sabemos que aún para los ganadores lo que queda siempre es muerte y dolor. Por lo tanto, el marco bélico yo creo que siempre va a ser censurable, pero también el recuerdo de Malvinas nos impone ratificar, por un lado, el reclamo soberano de nuestras islas, y por el otro, la eterna gratitud y reconocimiento para todos los veteranos y caídos, durante y después del conflicto. Gloria y honor para todos ellos, y para nosotros memoria y compromiso, porque más temprano que tarde estas hermanitas perdidas, como las llamaba el poeta, se sumarán al territorio nacional. La Semana Santa, por un lado, reconoce el grado de crueldad de que es capaz el hombre, pero también obliga a la esperanza en todo lo humano por venir de la mano del ejemplo cristiano. Y creo que estos dos aspectos, por un lado, la crueldad como sinónimo de muerte y la virtud como sinónimo de vida, enlazan y abrazan estas dos fechas. Vinculan el pasado con el presente y nos obligan así a tomar posición. Estamos irremediablemente a favor de la vida. Merecemos un presente de paz y armonía, y aún aceptando y respetando las diferencias, lógicas por otra parte, ya que somos diversos por naturaleza, queremos vivir en la Argentina como hermanos. El futuro es nuestro, no tengo ninguna duda, si somos capaces de diferenciar, como se ha dicho aquí también, y en eso uno peca por reiterativo, sobre todo cuando le toca hablar último, si logra diferenciar lo accesorio de lo principal, lo meramente circunstancial de las cuestiones de fondo. Y en política, ya que para eso estamos hoy en la Municipalidad de Lobería y en este Consejo, inaugurando el periodo de sesiones ordinarias, las cuestiones de Estado son las que nos deben preocupar. Solo preocupándonos por las cuestiones de Estado vamos a poder saber cuáles son aquellas que solo definen el perfil de orientación, que son cuestiones partidarias o ligadas a la acción de circunstanciales gobiernos. En esta opinión radica fundamentalmente el disenso, los desacuerdos y las discusiones. En aquellas, las cuestiones de fondo, creo que son las importantes o las de Estado, es donde radican los consensos básicos. Tal vez sea ingenuo de mi parte, pero creo que algo de esto pasa en Lobería, y en particular en este Consejo Deliberante. Algo de eso se dijo también en la palabra de los concejales que
hablaron antes que yo. Pero aquí estamos conviviendo oficialismo y oposición. Unos, naturalmente, que defendemos la acción de gobierno. Otros la van a cuestionar y, por qué no, enjuiciar. El sistema democrático, por suerte, nos da lugar a todos, los que gobernamos y los que ejercen el control, supervisan y proponen cambios. Bienvenida entonces esta función, porque como decía Perón, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mucho mejor. Desde esta gestión municipal me animo a generalizar, señor Intendente, queremos ser mejores y la transparencia es una de las banderas de lucha, porque nosotros siempre hemos dicho no tenemos absolutamente nada que ocultar. Por eso, las reglas de juego en general deben ser claras y nuestra actitud sincera. Es necesario que actuemos, como se dijo también hace un rato, con honestidad intelectual. ¿Es tal vez esto mucho pedir para un político?, me pregunto yo. Creo que no, porque esta es la única manera de actuar y de valorizar la función, la única manera de sumar a los jóvenes, integrarlos a nuestras agrupaciones o partidos y traerlos a la función pública, pero siempre con el as en la mano de la honestidad intelectual. Con mentiras, con engaños, seguramente no vamos a poder sumar a nadie, y mucho menos a los jóvenes, que son aquellos que por suerte aún se mantienen incontaminados en el largo camino del ejercicio de la política. Como decíamos al principio, uno de los puntos del día que ya tratamos nos hablaba del trabajo de las comisiones. El trabajo de las comisiones podríamos decir que lo venimos ejercitando en el Consejo Deliberante un poco intramuros, es decir, que no lo ve el pueblo de Lobería, porque esto se hace aquí y no trasciende, salvo alguna filmación que también debemos decir es muy reciente y que no se había practicado con anterioridad. Pero también sé que el trabajo de las comisiones y de los concejales en particular fundamentalmente se desarrolla o se debe desarrollar en los barrios, en el contacto con el vecino, y en ese sentido yo creo que en la medida que nosotros avancemos en ese contacto con el vecino, tanto el oficialismo como la oposición, y que podamos ir conociendo en profundidad la realidad de ellos, ¿por qué no pensar, señora Intendenta, en ir incorporando año a año todas esas propuestas para que el presupuesto participativo sea verdaderamente una realidad, como lo hemos dicho en muchísimas oportunidades? También sé, hablando del trabajo del Consejo Deliberante, que es preocupación de todos los concejales, con esto no inventamos nada, pero sí debo poner énfasis en ello, sobre todo porque yo soy de San Manuel, que este Consejo Deliberante tiene que estar en San Manuel, tiene que ir a San Manuel. Creo que en eso vamos a coincidir, tenemos que discutir entre todos y ver cuál es la mejor manera, si ir a desarrollar sesiones públicas donde solamente actuemos, entre comillas, los concejales, o bien sería preferible juntar los temas vinculados a la localidad y la zona y llevar las comisiones a trabajar con la participación del vecino que se quiera acercar, y en esta suerte de plenario poder ir conociendo la opinión de todos y además definiendo cada uno de los posicionamientos que vamos a tomar y que plasmaremos en las sesiones públicas. Creo que otro de los puntos fundamentales que tiene que ver con el funcionamiento del Consejo Deliberante es el intercambio con el sistema educativo. Yo voy a aprovechar que aquí en esta sala se encuentra presente la señora inspectora distrital, jefa distrital de enseñanza, y también seguramente directores de establecimientos educativos, para
ir pidiendo o anticipando lo que va a ser la solicitud de autorización para poder concurrir a los establecimientos educativos y darle a conocer, sobre todo a los cursos más avanzados, que son la de los jóvenes que ya tienen edad y que gracias a la última reforma legislativa del Código Electoral pueden votar, se vayan interiorizando de cuál es el quehacer diario y la función del Consejo Deliberante, y que también, ¿por qué no?, nos vaya conociendo a todos nosotros. En ese sentido, creo que sobre todo a los jóvenes que van a votar por primera vez les corresponde el derecho a la información y al conocimiento de este quehacer del Consejo Deliberante. Ya que estamos hablando de educación, quiero hacer un expreso reconocimiento a todos aquellos que en el día a día hacen docencia. En este caso me voy a referir a los docentes que cumplen una función formal, si se quiere, dentro del sistema educativo, pero también, y con más énfasis, a aquellos que, sin estar en el sistema formal educativo, hacen docencia todos los días. Al empresario que tiene sus aprendices, al técnico que enseña día a día, y al trabajador que cumple con enorme responsabilidad y aún, a veces, con no tan buena paga, su trabajo diario, porque considera que de esa manera es una forma de mostrar que se es una buena persona y que se sirve a la comunidad. Por eso, esta especial referencia a todos aquellos que hacen docencia en el día a día en nuestro querido partido de Lobería. Por último, estaba diciendo yo al principio que existía una vinculación entre lo que es la fecha de Malvinas y lo que es la próxima Semana Santa. Malvinas, sabemos, hoy nos impone nuevos desafíos. El interés argentino es otro, muy distinto que el de 1982, que nos llevó a la guerra, porque hoy vamos de la mano a Malvinas con todos los países latinoamericanos. Tenemos un profundo compromiso y sabemos que el Atlántico Sur debe ser zona de paz, zona desmilitarizada, y tiene que ser zona que no contenga riesgos de guerra nuclear o de elementos de armamentos nucleares. En este camino yo creo que nos van a ir acompañando todos los países latinoamericanos, porque junto al UNASUR, a la CELAC, las islas, si bien son un patrimonio argentino y volverán a integrar el territorio nacional, son también de esta manera un patrimonio de toda la América del Sur. Con respecto a la Semana Santa, yo creo que el ejemplo de Cristo, el ejemplo cristiano y en general los conceptos de la Iglesia ayudan a que tomemos una actitud humana frente a los últimos acontecimientos a los que Diana hizo referencia y que creo que de alguna manera nos horroriza, porque eso es volver, me parece, a la ley de la selva, aplicar la ley del talión o pretender disfrazar con justicia por mano propia lo que son verdaderos delitos. Y en eso creo que debemos estar muy atentos y agradecer al Papa Francisco cuando dijo que los golpes que vio que le propinaron a un supuesto delincuente eran golpes que sentía en carne propia y que lo sufría él. Creo que eso vale sobre todo para que, dicho por el Papa desde Italia, ayude a que muchos obispos en la Argentina tengan exactamente el mismo discurso. Yo creo que cuando, por ejemplo, la Iglesia nos dice de que todos los hombres somos iguales ante Dios, nos está diciendo de alguna manera que primero debe prevalecer y valorizarse nuestra condición humana y después se nos debe enjuiciar por nuestros actos. En la misma línea están los conceptos de amar al prójimo o poner la otra mejilla. Recuerdo, por ejemplo, en este momento a algunos de los padres de la Iglesia que tal vez hoy son olvidados, pero que dijeron algunas verdades y que tienen que ver fundamentalmente
con la realidad actual del modelo capitalista, el modelo capitalista más salvaje, el que nos está imponiendo de alguna manera la sociedad de consumo y la deificación del mercado. Yo creo que cuando se establecen profundas desigualdades hay que tener presente lo que se dijo hace tantos años, porque esto, sin juzgar lo que cada uno tiene, que entendemos es legítimo, también debemos considerar que, por ejemplo, San Ambrosio planteaba que lo que se le da al pobre no se le da porque le pertenece, porque lo que ha sido dado para el uso común, él lo decía, tú te lo apropias. Y nos está llamando con esto a tener conductas solidarias y humanas frente al prójimo, que yo creo que hoy necesariamente debemos valorar y llevar a la práctica. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando el general Perón volvió del exilio, vino con tres, por lo menos, cuestiones fundamentales. Una era el trasvasamiento generacional. Él habló de los jóvenes y planteaba la necesidad de que se fuera renovando la dirigencia, que es un poco lo que nos pasa a nosotros, que llevamos unos cuantos años en la política, pero estamos esperando que los jóvenes militen, se capaciten y que sean los dirigentes, no digo de mañana, sino también de hoy, y por eso es necesario que se sume. Perón hablaba del trasvasamiento generacional en la oportunidad de su regreso después de 18 años muy largos de exilio, y también nos habló de la cuestión ambiental y de la ecología, cuando nadie hablaba de la cuestión ambiental y de la ecología. Y por último, nos planteaba la necesidad de los continentalismos. Esto que muchos no entendían, y nos estaba hablando ni más ni menos Perón de lo que iba a ser el proceso de globalización de la mano del capitalismo financiero internacional. Y allí nos decía Perón, es necesario que nos agrupemos en bloques continentales, porque de lo contrario, como países individualmente, no vamos a poder hacer frente a lo que va a ser el nuevo imperialismo y las políticas que van a imponer desde las potencias coloniales a los organismos internacionales, que ya se veían, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, no respondían al interés del conjunto de los pueblos del mundo, sino solamente de las economías más poderosas. Yo creo que si volvemos a lo que decía recién respecto a los últimos hechos de violencia que vivimos en el país y que han tenido una fenomenal difusión mediática, tenemos herramientas para contrarrestarlos. Esas herramientas no son otras que la inclusión social, que la justicia distributiva y que el cumplimiento de las leyes, porque también para el vecino en general es muy importante que las leyes se cumplan, porque en general cuando se habla muchas veces de este tan vapuleado anteproyecto de Código Penal, debemos decir que la seguridad no va a pasar solamente por la modificación o reforma del Código Penal, que para eso también hay que modificar todos los códigos de procedimiento penal de cada una de las provincias, y también hay que modificar la justicia, porque quienes aplican las leyes no son máquinas ni autómatas, son seres humanos que integran la justicia. Y yo creo que en ese sentido se deja mucho que desear, y a veces el ciudadano tiene la sensación que no se cumplen las leyes, y en ese sentido hay que cambiarlas cuando hay quienes son responsables de no cumplir las leyes, y creo que a ese flanco hay que atacar para mejorar la convivencia humana. Yo creo que los derechos reconocidos por las constituciones a todos los habitantes, como por ejemplo el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a tener su lote de terreno, en general lo podríamos sintetizar como el derecho a igualdad de oportunidades, como lo decía Diana, nos pone en evidencia y nos diferencia con quienes hemos tenido la suerte
de la igualdad de oportunidades. Y entonces ahí nos debemos acordar, sí necesariamente, de los pobres de toda pobreza, algo que también la Iglesia permanentemente recuerda y echa mano a esas palabras. Creo que una sociedad más justa es posible, creo que es posible hacer justicia distributiva, y para eso, ¿por qué no recordar a nuestros pueblos originarios cuando, por ejemplo, como el pueblo aymara, diferenciaba dos aspectos fundamentales que tienen que ver entre el bienestar y el buen vivir? El bienestar estaba para estos pueblos ligados a lo que era el tener o el confort, y yo creo que para los que nada tienen es necesario que les demos la oportunidad que tengan lo que todos nosotros tenemos la suerte de tener, pero fundamentalmente esto lo hagamos a través del buen vivir, que son las condiciones de vida y el compromiso con el otro. Esto sí que es importante, porque en el buen vivir no solo tenemos, sino que también damos al prójimo lo que es necesario como integrantes de una comunidad debamos dar, porque es una manera de hacer justicia. En general, yo diría, y sintetizando, que si logramos el buen vivir en nuestras relaciones interpersonales, hasta nos vamos a poder considerar ser buenas personas. En este involucrarnos con el otro, en este ser solidario, en este ser altruista, yo creo que debemos tener en cuenta también lo que nos ha dicho nuestra presidenta en cuanto a que la patria es el otro. Muchas veces pensamos en un concepto de patria restringido a los que podemos tener voz, a los que tenemos acceso a los bienes materiales, a los que tenemos un lugar en la sociedad, pero no consideramos que hay muchos argentinos que lamentablemente aún no tienen ese lugar en la patria, y por eso pensar que la patria es el otro, también como concepto inclusivo, es una manera que el otro piense que la patria somos nosotros. Y esto tiene que ver lo que decía recién respecto al buen vivir de las culturas de los pueblos originarios, pero también lo que planteábamos hace un rato de la doctrina o de la enseñanza, digamos, lo mejor social de la Iglesia. Todos creo que es necesario que debemos sentirnos mejores personas, y en esa línea el amor al otro creo que es lo que engloba en todas las religiones la relación con los habitantes de un país. Creo que estamos convencidos que este debe ser el camino, por lo menos, y en lo que a nosotros respecta como integrantes de este Consejo Deliberante y como miembros de una comunidad chica como es Lobería, como es San Manuel, como es Matienzo, Naciones, el Lenguaraz, Pieres, Arenas Verdes, en fin, todos nuestros distritos, creo que tenemos una obligación para con nuestros semejantes, y ojalá todos nosotros podamos decir en este concepto abarcativo de la patria y el otro, y que nos llama a través de la Iglesia fundamentalmente a obrar con amor hacia el prójimo, que junto a Walt Whitman digamos que aquel que camine una sola legua sin amor camina amortajado hacia su propio funeral. Muchas gracias.